Repetimos Mateo capítulo 20, versos del 1 al 16. Y dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos. Padre, alabado sea tu nombre. Y ahora queremos rogarte que cualquier obstáculo que pueda haber en nuestras vidas, en nuestras mentes o en este lugar, que impida que tu palabra pueda llegar hasta lo profundo de nuestros corazones, tú lo quites. Padre, permite que esta pueda ser una tarde de edificación y de salvación. Amén. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a estar considerando la parábola del dueño de la viña. El dueño de la viña. Y está aquí en este pasaje de Mateo capítulo 20, del verso 1 al 16. Indiscutiblemente hay historias de la Biblia que en la mente de un niño cobran un valor indescriptible. Y la parábola que nos ocupa hoy es una de esas porciones que desde muy temprano me hicieron pensar en lo que Dios quería decir aquí. Tal vez yo traía esa historia al contexto en el que vivía. Donde yo crecí no había viña, habían cafetales. La finca de mi abuelo en Baracoa y la de los vecinos eran como una obra de arte, perfectos sembrados en las laderas de increíbles montañas llenas de café y cacao. Estas plantaciones suelen atraer mucho trabajo en épocas de cosecha, y cuando llega la hora de recoger hay que disponer de mucha gente que haga el trabajo. No importa la lluvia o el calor, porque en el más mínimo descuido todo se puede perder o la calidad del producto puede ser afectada. Así sucede con los viñedos. Pueden producir por 50 años, pero en algunos lugares muy propicios pueden ser centenarios, y cuanto más viejo sea, mejor es el producto. Pero cuando el fruto está maduro, suele ser muy delicado, y la lluvia, el calor o el maltrato pueden hacer que hayan grandes pérdidas. Así que la presencia de esos obreros temporarios o jornaleros es de gran importancia. Pero ¿quién es el centro de esta historia? ¿Los obreros o el dueño de la viña? ¿De quién se habla? ¿Quién es central? Para responder esto estaremos mirando el contexto, revisando la historia y apropiándonos de algunas aplicaciones que aparecen en este pasaje. Por tanto, la economía del reino no se ajusta al razonamiento humano. La economía del reino no se ajusta al razonamiento humano. Cuando digo economía, quiero decir cómo Dios administra. Así que la justicia del reino no es congruente con la justicia humana.
La soberanía de Dios es un martillazo a la voluntad del hombre. La bondad de Dios es incomprensible para la mente carnal. La gracia de Dios es un escándalo para el corazón racional. Y estas son cosas que nosotros tenemos que tener presente al ver esta parábola. Así que para entender cómo Dios muestra su economía, vamos a ver el contexto, la parábola y qué tiene que ver esto con nosotros. Esta también ha sido una parábola mal interpretada, ha sido abusada, así como otras muchas parábolas, como la parábola del buen samaritano, como la parábola de las 10 vírgenes que ha sido utilizada para decir que la salvación se pierde, cosa que no es lo que enseña la parábola. Esta parábola también ha sido mal interpretada. Y es importante que nosotros podamos venir a la parábola y a su contexto para tener una idea clara de qué era lo que Jesús quería decir. Así que, como hemos dicho en sermones anteriores, las parábolas solo tienen una enseñanza. Solo tienen una enseñanza, que fue lo que el escritor inspirado por el Espíritu Santo quiso decir, que fue lo que Jesús quiso enseñar allí. Solo una enseñanza, pero sí pueden tener muchas aplicaciones. En este caso, esta parábola tiene muchas aplicaciones que nosotros podemos traer a nuestras vidas. Así que para entender esto, vamos a ir a nuestro primer punto, que es el contexto de la parábola. El contexto en el que Jesús da esta parábola, dice esta parábola. Vamos al contexto general. Y en el contexto general, nosotros podemos darnos cuenta que aquí en la parábola se está hablando de un dueño de una viña. Y al ver esto nosotros en el contexto general, sabemos que desde el Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento se usa mucho esta imagen de la viña o de la vid. Y esto siempre está relacionado con el pueblo de Dios y con la iglesia de Dios. Esto es una ilustración que Dios ha usado para ilustrar la relación de Él con su pueblo o con su iglesia. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. Porque esta parábola propiamente no es una parábola que fue dicha para los fariseos o para los saduceos, sino que esta parábola propiamente fue dicha allí para los discípulos. Así que esta parábola es para los creyentes, aunque puede tener enseñanzas también para todos, pero fue propiamente dicha para los creyentes. Y en el contexto general, nosotros pudiéramos buscar, por ejemplo, Isaías capítulo 5, y ahí se habla de la vid. Pero para ser breve, dice el verso 1, el cantar de mi amado a su viña. El cantar de mi amado a su viña. Dice, tenía mi amado una viña. En Jeremías 2:21 dice, te planté de vid escogida. Y en Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús dice esas palabras ahí en Juan 15:1. Es decir, todas estas referencias tienen que ver con la relación de Dios con su iglesia, con su pueblo. Y esto es algo que nosotros debemos tenerlo presente en el momento de hacer un juicio con relación a esta parábola. Ahora, hay un contexto geográfico también, y es importante que nosotros sepamos que el pueblo de Israel a través de los tiempos se ha dedicado al cultivo de la vid, y ellos han sido muy buenos en la producción de vinos. Y es que en Israel, en muchas zonas de Israel, ellos en las zonas montañosas, en las laderas de la montaña, tienen grandes vid, y ahí cosechan la uva para poder producir el vino. El Señor Jesús, mientras iba al sur del río Jordán, en la zona, al parecer de Perea, tiene a su alrededor esos viñedos. Y se inspira ahí para nuevamente retomar esa ilustración que desde el Antiguo Testamento ha sido usada para definir la relación de Él con el pueblo, y trae una enseñanza también allí a sus discípulos. Es de decir que aunque yo nunca he visto un viñedo, he oído hablar de eso y he conocido personas que sí lo han visto y dicen que es algo extraordinario. Es algo bien hermoso, digno de ser observado y visto. Así que ese era el panorama que Jesús tenía allí
alrededor de donde él se encontraba, allí donde él le dijo esta parábola a sus discípulos. Ahora hay un contexto inmediato también al pasaje y es donde quizás yo quiera detenerme un poquito más. Y es en el capítulo 19, este capítulo 19, nosotros podemos ver que aquí se nos habla del encuentro de Jesús con el joven rico. Este joven que era alguien que al parecer también tenía mucha influencia, vino también con una gran pregunta. Se acercó a Jesús para hacerle una gran pregunta y le dijo, maestro bueno. Él reconoció una gran verdad, maestro bueno, porque Jesús es el único que es bueno. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? La historia dice que Jesús respondió al joven rico de una manera crucial. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrá tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Esta respuesta deja claro que la economía del reino no es igual a la economía humana. El joven se fue triste porque su corazón estaba en las riquezas. Él estaba comprometido con las riquezas, con su dinero y no realmente con el reino. Pero si el joven se fue triste, también los discípulos se quedaron preocupados porque necesitaban entender cuál era el sistema de recompensas del reino. Y es ahí donde llega la pregunta del apóstol Pedro, no menos despistada que la del hombre acaudalado, que la del joven rico. Y Pedro le dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Eso está en el capítulo 19, verso 27. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esta parábola no fue dicha a los fariseos afuera, sino a los fariseos de adentro. El contexto primario no fue solo Pedro, sino la inquietud de todos los apóstoles. Solo que Pedro fue el vocero. Solo que Pedro fue el que hizo la pregunta. Pero en el corazón de cada uno de los apóstoles ahí estaba también esta inquietud. En otras palabras, Pedro dijo, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué bien tendré? ¿De qué me va a aprovechar esto? La preocupación del joven era hacer para tener. Fíjese, la preocupación del joven rico era hacer algo para tener. Pero los apóstoles creían que ya habían hecho. Así que ahora querían saber qué tendrían. Ya ellos habían hecho. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Por si fuera poco, este desenchuche al terminar la parábola de Jesús viene de una declaración tremenda a sus discípulos. Dice el verso 17, 18 y 19 lo siguiente del capítulo 20. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas y los condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esto está ahí también en el contexto. Jesús le habla a sus discípulos de lo que le iba a pasar. Jesús le habla del propósito realmente de su venida, que él iba a morir, que él iba a ser crucificado y que él iba a resucitar al tercer día. Es decir, que él no iba a quedar muerto, él iba a vencer la muerte. Pero en medio de todo ese contexto y de todas estas preguntas, veamos que hay otra pregunta más. Quisiera pensar que ella solamente estaba equivocada, pero creo que esta madre era la vocera de sus hijos por la respuesta que ellos y al parecer todos los apóstoles dieron a la pregunta de Jesús. Por su parte, la madre trajo una propuesta un poquito pasada de tono. Ordena, capítulo 20, verso 21, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Por otro lado, Jesús le pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizados? Ellos tan locamente como la madre abogada respondieron, podemos, como si no hubieran conectado la declaración de Jesús. No sabían que el vaso era el sufrimiento y el bautismo era su muerte. Es decir, que Jesús lo que le estaba diciendo es
que los que le seguían iban a tener que sufrir y iban a tener también que estar dispuestos a enfrentar la muerte. ¿Qué razón tenía traer esta parábola a los apóstoles? A fin de cuentas, ellos eran el equipo. Este era el grupo más íntimo, los que estaban más cerca de Jesús. ¿Qué razón tendría Jesús para traer esta parábola allí a los discípulos? Pero justo allí en el grupo íntimo estaba un Judas que tenía un concepto de la economía del reino muy particular. Este era el hombre de la bolsa, el que cuestionó el desperdicio del frasco de costosísimo de nardo puro. Él parecía estar en la misma cuerda que Jesús pensando en los pobres, pero bueno, algunos pueden decir afloja. Judas era la excepción, él era el diablo y es verdad. Pero ¿qué me dicen de Pedro? ¿Qué me dicen de Pedro? Este fue el primer intento de mercadear con el reino de Dios. Y era Pedro el mismo que declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora estaba tan preocupado por ¿qué tendré? ¿Qué tendré? ¿Y qué de Jacobo y Juan? Fajados con el resto por la presidencia. ¿Quién será el mayor? ¿Quién se sentará a la derecha y a la izquierda? Si hay algo que corrompe el corazón del hombre es el poder y el dinero. Y entre los discípulos no fue distinto. Entre ellos no fue distinto. A ellos y a nosotros, disculpen, a ustedes y a mí nos hace falta que Jesús nos refresque cuáles son los principios de la economía del reino. Para ellos y para nosotros es esta parábola. Nuestro segundo punto, el texto de la parábola. Si hay algo que no aprovecha mucho a nosotros cuando leemos la Biblia, son los subtítulos que tiene la Biblia, las divisiones que le han hecho. Eso no es inspirado. Eso lo hizo alguien quizás para definir algunos temas, pero muchas veces esos temas están definidos de manera equivocada. Ahora, este pasaje se conoce como los obreros de la viña. Es un mal título. Debe ser el Señor de la viña. Dios es el Señor y el dueño de la viña. Y así nosotros debemos conocer este pasaje. Este pasaje no está enfocado en los obreros ni tampoco en la viña en sí, sino en el dueño de la viña y más bien en la economía del dueño de la viña. Así que eso sería algo muy importante a considerar. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro y presente. El pasaje no se trata de la viña en sí, ni se trata tampoco de los obreros de la viña, aunque todas estas cosas están ahí, pero lo más importante ahí es el dueño de la viña. Y ahí es donde nosotros necesitamos enfocarnos para poder entender la economía del reino de Dios y para poder entender con claridad lo que Cristo quiso enseñarle allí a sus discípulos y quiere también enseñarnos a nosotros ahora en este momento. Así que el verso número 1 al 7, vamos a darle lectura nuevamente. Y dice así, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí se nos habla del padre de familia. Y más abajo se le llama el Señor de la viña. Este es el propietario, es el dueño, es el que tiene la autoridad en la viña. Eso es lo que se nos está queriendo decir. Y dice que él salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Es interesante que aquí hay una palabra que aparece que nosotros no podemos perder de vista. Y esta palabra en griego quiere decir que él es el amo absoluto, que él es el dueño de una casa. Él es la autoridad suprema de la viña. Cuando nosotros leemos que Él es el padre de familia o que Él es el Señor de la viña, eso es lo que Jesús le está diciendo allí a sus discípulos, que Él es el dueño completo, Él es el amo, Él es la máxima autoridad en la viña. No hay otra autoridad sobre Él. Y eso un cristiano tiene que tenerlo claro allí en su memoria. Si nosotros leemos nuevamente el pasaje y hacemos algunas marcas, por ejemplo, en el verso 1 y 2 dice su viña, su viña. Y César Vidal traduce ahí en el interlineal griego, dice
la vid de él. Es decir, que nos está enseñando que es de su propiedad, no de la propiedad de otra persona, sino del padre de familia, del señor de la viña. Y en el verso 4 dice nuevamente, mi viña. En el verso 7 dice, la viña. Y estas cosas es importante porque nos hablan de la autoridad del señor de la viña, del dueño de la viña. No puede haber una autoridad por encima de él. Cosa que nosotros hoy en día vemos en las iglesias, que las iglesias se han desviado y quieren poner prácticas que son extras bíblicas, están yendo por encima de la autoridad de ¿quién? Del dueño de la viña. Nosotros somos sus discípulos, somos sus seguidores, pero nosotros debemos estar por abajo de la autoridad del dueño de la viña. Solo nosotros podemos tener en el culto público, en la adoración a Dios, aquello que el dueño de la viña ha establecido. Cualquier otra cosa es una aberración de la correcta adoración a Dios. Así que la autoridad de ser propietario determina la soberanía de Dios en la administración de su reino. No hay nadie más sobre él. Nadie hay sobre él. No hay nadie que pueda hacerle ni siquiera sombra a él. Y una iglesia bíblica, una iglesia plantada sobre las doctrinas del Nuevo Testamento, tiene que tener esto claro. Si no, no es iglesia. No es iglesia. Se ha corrompido, se ha desviado completamente de la verdad. Notemos lo que cada verbo nos pone en claro referente al dueño de la viña. Hay 17 verbos, fíjese, en los primeros 8 versículos alusivos a la obra del dueño. Esos 18 verbos aluden a lo que el dueño hace. Y cada uno de ellos nos habla de su poder, nos habla de su autoridad. Y eso tiene que ser importante para nosotros. En el verso 1 dice que él salió a buscar obreros, a buscar trabajadores. El verso 1 dice que contrató allí algunos de ellos. Y en el verso 2 dice que vino con ellos en algo. No es que llegaron a un acuerdo, sino que él le hizo una propuesta a ellos y ellos la aceptaron de pagarle un denario al día. Ahí se usa una palabra que es sinfoné, que quiere decir concertar, armonizar. Este verbo no indica que el dueño negocie con los obreros. Más bien, él como el director de una orquesta dirige y procura que cada instrumento esté en armonía con el resto. Está ocupado en el plan mayor y por tanto, como dueño de la viña, él comunicó el precio por el que los estaba contratando. Él no entró ahí no hubo regateo, no, pero eso no. Él le dijo, quiero contratarlo por tanto. Si aceptan, vamos. Y ellos aceptaron y fueron con él. Y eso es lo que nos quiere decir este verbo. Y ahí podemos encontrar que los envió, de nuevo que salió, que vio, que les dijo, id, es decir, que los mandó, que les dijo, os daré lo que sea necesario. Y así una serie de verbos que nos hablan de la acción del Padre, del dueño de la viña. Y esto, una vez más, habla de la autoridad de Dios sobre aquellos que creen. Y es algo que nosotros no podemos perder de vista. Seguimos leyendo el verso 2, dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Es decir, ellos aceptaron y él los envió a su viña. Un denario les voy a pagar. Esto es importante que lo recuerden, porque al final vamos a volver sobre eso. Aquellos primeros contratados, él les dijo, los contrato por un denario. Ellos aceptaron y los mandó a la viña. Eso dice este verso 2. Sigue diciendo, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, cerca de la tercera hora del día. Eso es las 9 de la mañana. Él volvió allí a la plaza y entonces encontró allí otros obreros que estaban desocupados y le dijo, vayan a mi viña. Pero fíjense cómo dice un detalle aquí. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Lo que sea justo. No hablaron de cantidad de dinero. No les dijo que le iba a dar un denario. Lo que sea
justo. Y ellos fueron, es decir, que ellos estuvieron de acuerdo. Ellos estuvieron de acuerdo. Salido otra vez cerca de la hora sexta y novena, 12 del día y 3 de la tarde. E hizo lo mismo, es decir, volvió, vio personas allí en esos dos horarios que fue y los mandó a su viña. Y ellos fueron. Y les dijo lo mismo, lo que sea justo. Les pagaré lo que sea justo. Y el verso 6 dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. A las 5 de la tarde, hora 11, 5 de la tarde, fue ese hombre allí. Estas personas habían sido persistentes. Quizás nosotros podemos pensar en cuando alguien tiene la responsabilidad de mantener una familia, un hogar y verse sin trabajo y que no tiene cómo tener un dinero para alimentar a su familia, a su esposa, a sus hijos. Oye, aquellos hombres fueron súper persistentes, se pasaron el día allí. Yo no sé si ustedes se han fijado que a veces en Home Depot uno va bien temprano en la mañana y hay una cantidad de personas esperando que alguien venga a contratarlo y ahí van gente y los contrata y algunos, ahí hay lugares que hacen cola. Pero hay personas que van y dicen, no, yo te quiero a ti y a ti porque ya los conocen, que han trabajado con ellos y saben que son buenos trabajadores, que son serios y los escogen y se los llevan. O a lo mejor porque los ven fuertes, porque los ven más y los escogen. Bueno, esta es lo que había allí. Era como en la plaza donde iban las personas y el dueño va allí y recoge personas. Al parecer estos que él escoge era lo que quizás nadie ya quería. Era lo que todo el mundo había dejado allí. Quizás la edad, quizás tenían problemas, quizás estas personas no eran calificados propiamente, no tenían una calificación y por eso quizás habían quedado hasta atrás. Pero lo cierto es que este hombre le dice, vayan a mi viña para que trabajen aproximadamente 1 hora más y recibiréis lo que sea justo. Solo ustedes van a recibir lo que sea justo. Esto es algo que nosotros no podemos perder de vista, ¿ok? Porque si no, perdemos el hilo completo. Ahora, referente al mayordomo, dice ahí en el verso 8, que ahora lo vamos a leer, que le dio instrucciones. El dueño le dio instrucciones al mayordomo y le dice que los llame y que les pague. Ahora, el orden no era un orden lógico. Para cualquiera de nosotros uno va a reaccionar, no es un orden lógico pensando de la perspectiva humana. Empieza a pagar por los últimos. Se parece mucho a lo que Jesús ya había dicho, los últimos primeros y los primeros postreros. Ahí en el verso 30 dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, del capítulo 19. Y en el verso 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Verso 16 del capítulo 20. Y este proverbio se usa, Jesús lo usa en otras ocasiones con algunos cambios, pero muy parecido. Y le dice ahí al mayordomo que pague. Los últimos que trabajaron van a ser los primeros en cobrar. Y era algo que él tenía que hacer de la forma que el dueño le dijo. Dice el verso 8, vamos al verso 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. A esta gente él les había dicho, os pagaré lo que sea justo. Trabajaron aproximadamente 1 hora y le dieron un denario. El denario era la paga, por ejemplo, de un soldado romano. Era una paga buena de un día de trabajo. Y generalmente lo obtenían esa cantidad aquellas personas que eran calificadas. Sin embargo, esta gente trabajaron 1 hora y les pagaron un denario. Esto nos habla de gracia. Nos habla de la gracia de Dios. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Es decir, todos los trabajadores, los que llegaron últimos, los que fueron después a las 3 de la tarde, a las 12, a las 9 de la mañana, recibieron un denario. Pero los que llegaron en la madrugada, en las 6 de la mañana, recibieron un denario.
Y ahora vamos a ver aquí lo que pasa con esto. Fíjese, esta parábola a mí me encanta. Desde niño, como yo dije en la introducción, siempre he tenido que ver con esta parábola y me ha gustado mucho. Es de las que más me gusta. A la gente le gusta las 10 vírgenes, el samaritano, son tremendas, pero esta para mí es de las más grandes. Y ahí nosotros podemos ver la gracia de Dios en acción para con los hombres. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos privilegios por encima de otros, porque quizás yo llevo 50 años en el Evangelio y tú lo que llevas es un mes. Y yo pienso que soy mejor que tú en el reino de los cielos. Y no es así. Delante de Dios todos somos iguales porque Dios no hace acepción de personas. Porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Por tanto, nosotros tenemos a la hora de conducirnos delante de Dios que asumir la forma de pensar de Dios y no la nuestra. Por eso la Biblia en Romanos 12 dice que tenemos que renovar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo Dios puede cambiar nuestra forma de pensar, pero si somos discípulos de Él, nuestra forma de pensar tiene que ser totalmente cambiada. No puede permanecer igual. Dice el verso 11, que voy a leer el 10 nuevamente. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y yo cuando leo esto pienso lo siguiente: esta gente debe haber calculado. Y dijeron, oye, si los que trabajaron 1 hora recibieron un denario, nosotros que hemos trabajado 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, nosotros vamos a recibir 12 denarios. 12 días de trabajo, estoy hecho. Llevo esto para la casa, tenemos comida, me voy 3 días de vacaciones y me queda dinero para después seguir buscando trabajo. Deben haber pensado algo así. El lío es que cuando se les paga a ellos, se arma el problema. Dice el verso 11, y al recibirlo, ellos recibieron un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Es decir, que empezaron a hablar mal contra el padre de familia. Es decir, que ellos no quedaron conformes. Sin embargo, el padre de familia, eso era lo que había acordado con ellos. Él le dijo, los voy a contratar por tanto. ¿Están de acuerdo? Sí, el hecho de que ellos fueron es que estaban contentísimos. Era formidable esa paga. Pero al ver tanta bondad parece que ellos pensaron, no, estamos hechos. Y entonces ahí viene la murmuración. El verbo venir, y por último el más revelador de todo, dice que murmuraban. Goguso, este era una crítica como un murmullo, no fue una protesta abierta, sino ese disgusto solapado, calumnioso, sutil pero destructivo. Esa inconformidad que no se expresa a gritos pero desgarra, es esa ofensa callada que hiere por dentro. Ahora nos preguntamos, ¿por qué ellos murmuraban? ¿Por qué ellos murmuraban? Sencillamente por el pago. El pago los llevó a eso, pero vamos a ver, vamos a profundizar en eso. Los obreros primeros fueron los murmuradores. Ellos dieron su argumento. Vamos a ver su argumento. Ahí en el verso 12. Dice, estos postreros han trabajado 1 sola hora y les ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ese fue el argumento de ellos. Estamos hablando así porque esta gente solo han trabajado 1 hora y tú le has pagado igual que a nosotros. Nos ha pagado a nosotros igual que a ellos. Nosotros hemos recibido el calor del día, hemos hecho todo el trabajo y tú nos pagas así. Nosotros humanamente podemos ver y decir esto es injusto. Pero recuerde, nuestro estándar de justicia no tiene nada que ver con el estándar de justicia de Dios. La razón aparente, sol y el calor del día, apelando con el término calor abrasador, fíjese. Ellos dijeron que era un calor abrasador lo que habían hecho y dijeron que aparentemente ese era el problema. También ellos dijeron, y esta es la verdadera razón, les has hecho iguales a nosotros. Los has igualado a nosotros. Y ese fue el punto de la murmuración. Que ellos vieron que lo habían igualado, habiendo ellos trabajado tantas horas. Y habían recibido igual que los que trabajaron 1 hora. Les has igualado a nosotros. Ese verso
12 dice, diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Pero él respondiendo a uno de ellos dijo, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Es decir, el dueño de la viña, el padre de familia, está haciendo conforme a lo que ellos habían acordado. Es decir, él no está haciendo nada malo. Lo que pasa es que los hombres generalmente siempre vamos a reaccionar en contra de la forma en que Dios obra su justicia, en que Dios manifiesta su gracia, en que Dios manifiesta su soberanía. Por eso cuando Dios salva y lo hace por elección y lo hace antes de la fundación del mundo, los hombres protestan. Y muchos dicen, Dios es injusto. Y la Biblia dice, hay injusticia en Dios en ninguna manera. Dios es soberano. Y no hay injusticia en la forma en que Dios obra, ni en la forma en que Dios elige. Dios siempre es justo. Dios no va a condenar a nadie que no lo merezca. Todos los que van al infierno van allí por su pecado, por su propia elección. Todo lo que merecemos es ir al infierno, todos nosotros. Si alguien se escapa del infierno y es salvo y tiene vida eterna, es por pura gracia. Porque Dios ha mostrado esa gracia para contigo y te ha salvado, te ha redimido. Así que el argumento del dueño de la viña, ahí en el verso 13, es contundente. Respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Coge lo que es tuyo, esto fue lo que quedamos y yo he sido fiel en dártelo. Tómalo y vete. Pero yo quise dar a este postrero como a ti. Básicamente era un murmullo colectivo, pero la respuesta del maestro fue bien buena, fue particular. ¿Tendría Pedro algo que ver con esto? Pudiéramos preguntarnos. Se refirió a él como amigo, y es la palabra griega etairos. No era un amigo cercano, era un conocido casual. Era un reclamo prudente para decirle, te has pasado de la raya. Te estás pasando de la raya, porque esto yo he hecho bien, fue lo que acordamos. Esto no es un agravio, no es un agravio, él lo dice ahí, no te hago agravio, esto fue lo que concertaste. Otra vez la palabra, el verbo sinfoné, estaba en armonía, te pareció bien, fuiste gozoso porque viste que eras un buen salario. Sin embargo ahora, al final del día te pones así porque has visto cómo se le pagó a la otra persona, cómo la gracia se manifestó a la otra persona. Un denario era un buen salario, como ya dijimos. Los soldados romanos ganaban eso, pero los que ganaban eso generalmente eran personas calificadas, no era cualquier obrero. Tenían que ser calificados y estas personas al parecer no tenían esa calificación que se requería. Y mucho menos los últimos que fueron recogidos, que ya estaban allí, quizás era lo que nadie, porque otros viñadores también deben haber ido allí, imaginamos eso, a buscar porque era tiempo de cosecha, se requerían trabajadores y deben haber ido, pero fueron quedando. Quizás porque no les hacía falta o porque quizás no lo veían las condiciones físicas para el trabajo, la fortaleza. Lo cierto es que fueron dejados, pero este hombre los llevó con él. Ahora, quiso darle a estos últimos como a los primeros. Quiero dar a este postrero como a ti, dice el verso 14. Esta libertad soberana de Dios implica su voluntad de decreto. Dios es soberano. Y una de las cosas que esta parábola quiere hacernos ver a nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, es que Dios es soberano en todas las cosas. Tú le preguntas a las personas de la iglesia hoy en día que si Dios es soberano y todos te dirán que sí. Pero si tú empiezas a ser un poquito más específico, te vas a dar cuenta que hay un momento cuando ellos van a reaccionar y van a contradecir esta declaración de que creen que son soberanos. Tú le hablas de la soberanía de Dios en la creación y ellos dicen que sí, Dios gobierna la creación. Y habla de la soberanía de Dios en otros aspectos y ellos van a decir que sí. En la providencia van a decir que sí, pero cuando usted es específico y le dice la soberanía de Dios en la salvación, ahí entonces empieza la cosa a temblar y ellos niegan. Dicen que no, que ellos son
Eso es el hombre y todo su énfasis entonces en el hombre. Sin embargo, Dios es soberano en la salvación también. Dios es soberano en la salvación. Dios imparte la salvación soberanamente. Dice la palabra de Dios en Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Dios no es injusto. Dios siempre es justo. Dios no va a condenar a nadie en el infierno que no lo merezca. Como dijimos hace un momento, de hecho, todos nosotros merecíamos ir al infierno y ser condenados. Si no vamos rumbo al infierno, es porque Él nos ha rescatado, por su gracia. Pero lo que merecíamos era ir allí. Así que Dios no es injusto, dejando que los hombres vayan al infierno. De hecho, eso es lo que el hombre ha escogido. Eso es lo que el hombre ha deseado. Y esto de la murmuración de estos obreros es lo mismo que hizo Eva allí en el Edén. Es lo mismo. No estaba de acuerdo con la soberanía de Dios, no estaba de acuerdo con la forma de Dios obrar, se dejó tentar. Satanás le dijo, no, van a ser ustedes igual que Dios. ¿Y qué hizo? Quiso hacerle caso a lo que Satanás estaba diciendo. Y entonces ahí vino la caída. Es decir, no aceptó la autoridad de Dios. Dios le había dicho, todo esto de ustedes menos esto. Este árbol no lo toquen porque el día que de él coman morirán. Pero ellos se dejaron engañar y ahí vino la caída. La envidia. Esto de la murmuración tiene que ver con la envidia que hay en el corazón del hombre. Eva y Adán envidiaron allí a Dios porque quisieron tomar el lugar de Dios. Y ese pecado está latente en el corazón de cada persona, de cada hombre. Solo el Señor puede perdonar ese pecado. Solo el Señor Jesucristo puede cancelar, puede borrar ese pecado, puede darnos libertad de la condenación que nosotros merecemos por Él. Así que Él es completamente justo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Dios siempre es justo. El hombre dice en el verso 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Sí, porque eres soberano. Sí, porque eres el dueño de la viña. Puedes hacer lo que quieras ahí en tu viña. O tienes tu envidia porque yo soy bueno. Tienes tu envidia porque yo soy bueno, porque yo soy bondadoso, porque yo soy generoso. Yo tengo el derecho con mi dinero de hacer lo que quiero. Quiero pagarle a este que trabajó 1 hora un denario y a ti por un denario porque fue lo que convine contigo. ¿Por qué me cuestionas? ¿Por qué me envidias? ¿Por qué tienes envidia en tu corazón por esto? ¿Por qué reaccionas así? Eso nos habla del corazón del hombre y de la pecaminosidad que hay en el corazón del hombre. La versión de las Américas traduce esta última pregunta de otra manera. ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? ¿Es tu ojo malo porque yo soy bueno? Para referirse ahí a la envidia. Aquí hay 4 palabras en el idioma griego que nosotros debemos prestar atención, que hablan acerca del mal. Hay 4 términos. El término que se usa aquí es ponero. Es la palabra que define este tipo de maldad. Ahora hay otras. Kakos es malo, pero es un término general. Sapros quiere decir podrido, contaminado, corrompido. Y paneroteros, que quiere decir peores. Ahora, el término que se usa aquí es panero. Es un término muy intenso. Es una maldad que fatiga, que tiene efectos internos. Se usa para Satanás como el maligno. Tener un ojo malo es sentir lo peor cuando otros triunfan. Eso es lo que quiere decir ahí. Por eso la envidia, que hay envidia porque tú ves que otros salen adelante, que otros prosperan, que a lo mejor le están yendo de manera perfecta y tú quisieras que te fuera así, pero no te está yendo y tú sientes envidia. Ahí viene el concepto que muchas de nuestras culturas acuñan como el mal de ojo, creyendo que hay personas que solo miran, que solo de mirar pueden traspasar el mal a otros. Así entonces surgen supersticiones erradas que atribuyen a algunas personas el poder de hacer mal con la mirada, pero sabemos que esto no viene de Dios. Y no hay que leer oraciones, usar resguardos, amuletos
azabaches, ni nada que se le parezca, porque Dios no obra así. Dios no obra así. Pero hay muchos que hacen eso. Incluso llamadas iglesias evangélicas de nuestros días tienen estas supersticiones. Cuando te dicen, no declare, eso es superstición. No, niño, ten cuidado que te puedes caer de ahí. No declare, porque hacer eso es como que tú lo estás tirando al precipicio, él se va a caer. Entonces ellos dicen que eso no se puede hacer. Eso es superstición. Superstición, eso no es bíblico. Eso es contrario a la palabra de Dios. En verdad, el ojo malo o la envidia deja más herida a quienes la sienten que a quienes se le dirige. ¿Has pensado tú en la esencia de tan mal sentimiento? Viene del mismo Satanás. Viene de ahí mismo. Y eso es triste, pero a veces en la iglesia de Dios se ven estas cosas. Porque nosotros tenemos la naturaleza de Adán, naturaleza que nosotros debemos crucificar día a día, pero ese pecado remanente en nosotros nos lleva para que nosotros muchas veces sintamos envidia de otras personas. Y es algo con lo que nosotros tenemos que batallar, con lo que nosotros tenemos que luchar. Si otros se gozan, la Biblia dice, yo debo gozarme. Si otros triunfan, yo debo gozarme de su triunfo. No entristecerme, no llenarme de envidia y de odio y desear que le vaya mal, que le salgan mal las cosas. No, eso no es de Dios. Eso es del maligno. Eso es tener un ojo malo. Y eso es lo que se le está diciendo ahí a estos obreros, aquellos primeros que fueron contratados. Pensando en el texto, los primeros labradores en recibir el pago no tuvieron mal ojo para los postreros obreros, aunque ellos fueron el detonante que encendió la mecha. Pero el verdadero desprecio fue hacia Dios mismo. El Padre bueno, obrando bondad, ha sido mal entendido por alguien que tiene mal ojo. En otras palabras, que tiene envidia. Este es el verdadero argumento contra el obrero murmurador. Porque yo soy bueno. Porque yo soy bueno, tú te has llenado de envidia. Porque yo he mostrado bondad, porque yo he mostrado gracia, tú te has llenado de envidia. Y el argumento final, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Es un proverbio que Jesús usa en indicativo, donde a modo de resumen quiere enfatizar que el orden y la economía del reino no son como el hombre calcula. Fíjese, el orden y la economía del reino no son como nosotros, los hombres, podemos calcular. En nuestra forma de pensar humana, en nuestra justicia humana, no es así. Entonces nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, para aprender de Dios, para conducirnos como Dios quiere que nos conduzcamos, no a nuestra manera. Pero eso es lo que nos está enseñando ahí, que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Recuerde, es un proverbio que Jesús usa en indicativo, donde a modo de resumen quiere enfatizar que el orden y la economía del reino no son como el hombre calcula. Ahí dice más, dice, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En el acto de la regeneración, Dios salva al pecador, mostrándole gracia, justicia y misericordia. Y esto es lo mismo que muestra en el momento que llama y escoge soberanamente quiénes se van a salvar. Y eso es algo que la parábola nos quiere hacer ver. Es Dios el que escoge y el que hace eso. Recuerde, el dueño de la viña o el señor de la viña es Dios. El mayordomo es el Señor Jesucristo. Los obreros de la viña son los creyentes. El denario es la salvación. Es igual para todos. La gracia de Dios es igual para todos. Nadie tiene más gracia que otra gente. Por pecador que seamos, nadie tiene más gracia. La gracia de Dios es para todos y por esa gracia nosotros entramos al cielo. Y es algo que no podemos perder de vista. En último lugar, la enseñanza y aplicación de la parábola. La salvación no se gana,
Porque alguien pudiera malinterpretar la parábola ya que los obreros trabajaron y decir que ellos tuvieron que ganar la salvación. No es eso lo que quiere enseñar. La salvación no se gana. La vida eterna es un don de Dios que Dios da por pura gracia conforme a su voluntad soberana. La salvación no es por obras. Dice la Biblia en Tito 3, 4 al 6. Por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por gracia, no por obras. Segundo, Dios da la misma gracia abundante a todos los que Él escoge. Gracias a Dios, Él no da a ningún creyente lo que realmente se merece. El denario ya era gracia, lo mismo para los primeros y mucho más para los últimos. El haberle pagado a todos ellos con un denario era una forma de gracia, era gracia abundante para ellos. Tercero, ninguno de nosotros recibirá solo una parte del cielo. Todos nosotros recibiremos la totalidad plena del cielo. Y esto no es un concepto de economía comunista. Todos han recibido el mismo pago, pero el pago de uno no fue en detrimento del otro. El socialismo iguala en detrimento de algunos, pero Jesús no dio el pago en detrimento. Jesús nos dio el pago en detrimento de sí mismo. Él fue el que pagó. La teología marxista destruye, porque a los que tienen se los quita todo y lo dejan en la nada y los reparten entre todos y al final todos quedan empobrecidos y nadie queda contento. Y cuando eso empieza la gente está contenta, aquellos que reciben están contentos, sí, porque les dieron, pero al final van a estar en el mismo punto, porque lo destruyen todo. Al hacer eso destruyen el capital, destruyen las empresas, lo destruyen todo y al final todo el mundo queda empobrecido en la fuácata. Y no hay trabajo para nadie. Y entonces el gobierno se hace cargo de eso y nada funciona bien. Todo funciona mal. Eso es importante tenerlo presente. Ahora recuerde, ninguno de nosotros recibirá solo una parte del cielo. Nosotros vamos a tener amplia y generosa entrada en el cielo si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador. Eso es así. La recompensa no es un asunto de la parábola. Aquí no se está hablando de la recompensa. No se está hablando de los galardones, porque la Biblia habla de eso, pero la parábola no trata de los galardones. No podemos traer esa enseñanza aquí a la parábola. La parábola trata de la salvación. Trata de eso, no de los galardones. La Biblia en Apocalipsis 4, 10 al 11 dice que sí, que nosotros vamos a tener coronas. Pero dice que finalmente esas coronas, esos galardones los tiraremos delante de Él. Porque si algo nosotros tenemos es por Él. Es la obra de Él a través de nosotros. Es Él quien lo va a hacer. Porque realmente de nosotros nada bueno sale. Si hay algo bueno que nosotros hacemos, es Dios quien lo hace en nosotros. Y eso es algo que no podemos perder de vista. El padre de familia ilustra a Dios como el responsable soberano que inicia y sustenta la obra de la salvación. Él sale, busca, llama, contrata. Todo eso nosotros lo podemos ver ahí en esa parábola. Él es el que hace la obra de la salvación. Otro más, Dios cumple su promesa y no cambió el pago a pesar de lo que murmuraban. Pagó según lo que era justo. Qué buen Dios nosotros tenemos. Que a pesar de los que murmuran, los que puedan decir, los que puedan cuestionar, se mantiene fiel en lo que ha prometido. Él cumple sus promesas. Por eso los creyentes podemos estar tranquilos delante de Dios. Si Él dijo que volvería, volverá. Si Él dijo que los que creían tendrían vida eterna, usted ya la tiene, si ha creído. Y si no ha creído y cree, usted tiene también la vida eterna. La bondad de Dios nos gusta disfrutarla, pero murmuramos y nos llenamos de envidia cuando Dios es bondadoso con otros, a quien consideramos indignos de su favor.
A veces yo he conocido personas así que no son creyentes y también creyentes. Que cuando ven que alguien que era aparentemente muy malo, tan malo como cualquiera de nosotros, pero nosotros tendemos a hacer diferencias. Nosotros decimos, no, fulano no merece estar aquí. Y entonces caemos en eso. No, la gracia de Dios es abundante para el más vil de los pecadores. Como dijo alguien, yo soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Y ese es el concepto que nosotros necesitamos tener. Dios es muy misericordioso y siempre debemos reconocer y elogiar su maravillosa gracia. Esta parábola exalta el principio maravilloso de la gracia de Dios y de la justicia de Dios y de la soberanía de Dios. Esta parábola exalta esas cosas. La soberana gracia de Dios no se exige, porque no es un derecho que tú tienes. Más bien se agradece porque es un privilegio que Dios soberanamente te concede sin merecerlo. Así que no podemos exigir a la gracia de Dios. Tenemos que agradecer la gracia de Dios. Concluimos, es asombroso pensar en cómo es Dios. No hay nada que exigir en la gracia, pero sí mucho que agradecer. Esta historia fue para los discípulos. Judas estaba allí, pero no entendió la economía del reino, que es escaso. Tan solo se quedó con 30 monedas de plata, un capital tristemente invertido en el maldito campo de sangre. 30 monedas de plata que finalmente fue y las arrojó allí al templo por su remordimiento. Pero se quedó ahí, no salió de eso. Muy triste cómo terminó Judas. La madre de Juan y Jacobo, que hablamos de ella al principio, que trajo su egoísta propuesta, ella no se detuvo y fue con las otras mujeres a ungir el cuerpo y fue de aquellas que dieron las nuevas a los discípulos y más que eso, lo dieron todo por el reino. Pero Pedro y los otros también estaban allí. Negaron, corrieron, dudaron, se entristecieron. Pienso en texto como entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. O recordaron todo lo que les había dicho cuando estaba con ellos. Pedro pudo escribir, hemos recibido solo por tu justicia y su gracia una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Este también fue el hombre que no se quedó ahí estancado en aquella pregunta que él hizo, que estaba fuera completamente de contexto. Este fue el hombre que predicó en el pórtico de Salomón y se convirtieron más de 3,000 personas. Dios lo usó, Dios lo cambió. Este hombre, junto con aquellos apóstoles que fueron capaces de morir, de beber el vaso y de ser bautizados con el bautismo, estos hombres entendieron la economía del reino. Es alentador entonces saber que a pesar de nosotros, Dios ha tenido a bien revelarnos la economía del reino. Qué bueno es que la podamos entender y aplicar. Para aquellos que nos visitan, la gracia abunda incluso para el más grande de los pecadores. Por eso Dios continúa buscando, llamando y escogiendo más obreros para su viña. Dice la Biblia en Tito 2:10, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cristo se manifestó para salvar a los hombres. Si este mensaje tiene sentido para ti, si tú ves que eres una persona necesitada, que eres un pecador, que has vivido hasta aquí de espaldas a Dios, que el pecado te está destruyendo, está acabando con tu vida, no tienes ningún otro lugar a donde ir, porque en ningún otro lugar hay solución para el pecado. Solo puedes ir a Cristo, solo puedes clamar a Cristo y pedirle que Él venga en tu ayuda, que Él venga en tu encuentro, que Él te rescate y que Él te dé el perdón y la vida eterna. Pecador que escuchas, si no te has reconciliado con Dios, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día.
Así que si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón, sino ríndete ante el Señor de la viña, porque Él puede mostrar su gracia y su justicia para contigo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias también por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla y permite que nosotros, todos los presentes, creyentes y no creyentes, hayamos entendido lo que tú quieres enseñar a través de esta porción bíblica. Hayamos entendido cómo es la economía del reino. Cuán grande eres tú, Señor, Dios soberano. Cuán grande es tu justicia, Señor, diferente a la justicia de los hombres, totalmente. Y cuán grande y maravillosa es tu gracia, Señor. Nos deja perplejos, Señor, asombrados, Señor, al ver cómo tú manifiestas gracia para aquellos seres indignos que no la merecen. Padre, te alabamos. Ayúdanos a vivir para ti como iglesia, como hijos tuyos, como discípulos. Y a los no creyentes, Señor, haz la obra en sus vidas. Padre, rogamos que tu Espíritu se mueva en sus vidas con poder y le haga entender, Señor, que tú eres el único camino en el cual ellos pueden encontrar vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.